Hola jóvenes, es un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a ver el tema de medidas de dispersión. Las medidas de dispersión me sirven para saber cómo se comportan los datos de una estadística de acuerdo con el promedio, es decir, me va a indicar cómo están dispersos o qué tan alejados están los datos del promedio. Vamos a partir de la siguiente situación. En una secundaria se llevó a cabo un examen de habilidades matemáticas. Para ello se aplicó un examen con 50 problemas a 14 estudiantes, obteniendo los siguientes aciertos: 19, 22, 28, 28, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 33, 33 y 40. Estos son los aciertos que se obtuvieron en los exámenes de los 14 estudiantes. Vamos a calcular primero el rango. El rango es una medida de dispersión y es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Regresando a la diapositiva anterior, el valor menor es 19 y el valor mayor es 40. Por lo tanto, el rango lo voy a obtener restando el valor mayor menos el valor menor, es igual con 40 menos 19, y esto es igual con 21. 21 es el rango. Ahora bien, como te dije al inicio, las medidas de dispersión me van a indicar qué tan alejados se encuentran los datos del promedio. Por tanto, es importante que calculemos el promedio o media aritmética. El promedio o media aritmética es el cociente que resulta de dividir la suma de todos los datos entre el número total de datos. Es decir, primero tenemos que sumar todos los datos. Para esta situación, he sumado los 14 datos y me da un total de 413. La suma total, que es 413, la voy a dividir entre 14. ¿Por qué entre 14? Porque son 14 datos los que tenemos. Esta división me va a dar 29.5, es decir, el promedio es igual con 29.5. Bien, ahora, la desviación. La desviación es una medida también de dispersión. Esta se va a calcular restando cada dato de la media o del promedio. Para poderlo ver de forma más sencilla, me voy a auxiliar de una pequeña tabla. En esta tabla tengo en la primera columna los datos. En la segunda columna el promedio. Si te das cuenta, en esa segunda columna aparece 29.5 nada más. ¿Por qué? Porque es el promedio que acabamos de calcular. La tercera columna es la resta de cada dato menos el promedio. Y la cuarta columna, que es el resultado de cada una de las restas, es la desviación. Entonces, primer dato es 19. Ah, pero antes, se me pasa a decirte algo. Si te das cuenta, no están los 14 datos en la tabla. ¿Por qué no están los 14 datos? Ah, porque hay valores que se repiten. Por ejemplo, el 30 se repetía 7 veces. Por ello, nada más con una sola vez que se escriba en la tabla es más que suficiente. No vamos a colocar los datos repetidos. Únicamente
cada dato que aparezca. En este caso, primer dato es 19. Menos 29.5 me da menos 10.5. El siguiente dato, 22 menos 29.5 me da menos 7.5. Después, 28 menos 29.5 es igual a menos 1.5. 30 menos 29.5 es igual con 0.5. 33 menos 29.5 es igual a 3.5. Y 40 menos 29.5 es igual con 10.5. Si te das cuenta, las desviaciones pueden ser negativas. Bien. Ahora, voy a agregar a la tabla que teníamos, voy a agregar dos columnas más. Una columna es frecuencia y la otra columna es F por D, o sea, frecuencia por desviación. Explico. La frecuencia me va a indicar cuántas veces se repite cada dato. Para este ejemplo, solamente el 19 aparece una vez. El 22 también una vez. El 28 se repite 2 veces. El 30 se repite 7 veces. El 33 se repite 2 veces. Y el 40 solamente una vez. Si sumas la columna de frecuencias, te debe dar 14. ¿Por qué? Porque son 14 datos. Ahora bien, ya que tengo la frecuencia, voy a multiplicar esa columna por la columna D, o sea, la frecuencia por la desviación. Entonces tengo menos 10.5 por 1 te da menos 10.5. Menos 7.5 por 1 te da menos 7.5. Menos 1.5 por 2 te da menos 3. Menos 0.5 por 7 te da, perdón, 0.5 por 7 te da 3.5. 3.5 por 2 te da 7. 10.5 por 1 te da 10.5. Esta columna no es necesario que la sumes. Bien. Voy a agregar una columna más. Y si te das cuenta, es similar a la columna anterior de F por D. Solamente que F por D ahora está entre dos líneas verticales. ¿Qué significa? Significa que es el valor absoluto. A ese valor absoluto se le llama desviación absoluta y dice que es el mismo valor de la desviación, pero positiva. Por eso, aparentemente se repiten las dos últimas columnas, pero si pones atención, te das cuenta que la última columna tiene valores positivos, es decir, valor absoluto de menos 10.5 es 10.5. Valor absoluto de menos 7.5 es 7.5. Valor absoluto de menos 3 es 3. Valor absoluto de 3.5 es 3.5. Valor absoluto de 7 es 7. Y valor absoluto de 10.5 es 10.5. En ese caso, sí es necesario que se efectúe la suma de la última columna, sumando todos los datos del valor absoluto de la desviación, me da 42. Ahora, voy a calcular la desviación media. ¿Cómo la voy a calcular? Pues dividiendo
la suma de la desviación absoluta entre el número de datos. Si me regreso a la diapositiva anterior, el 42, recuerda, salió de la suma de la última columna que se llama desviación absoluta. Por tanto, tengo 42 entre 14 te queda 3. Es decir, 3 es la desviación media. Ahora, ¿para qué me sirve la desviación media? Para lo siguiente. Ese 3 yo se lo puedo sumar y a la vez se lo puedo restar al promedio. Gráficamente, ¿qué significa? Lo siguiente. Aquí tengo la gráfica de todos los datos. El eje Y es la frecuencia y el eje horizontal es el dato. Por ejemplo, 19 tiene una frecuencia de 1, nada más se repite una vez. El 22 también una sola vez. El 28 se repite 2 veces. El 30, 7 veces. El 33 se repite 2 veces y el 40 solamente una vez. Son los datos que tenemos al inicio. Entonces, ahora, esa línea representa al promedio y el promedio es 29.5. Si tú lo ubicas en la escala X o en la escala del eje X, aproximadamente se encuentra en 29.5. Si a esto le sumo 3, que fue lo que me dio en la desviación media, me va a dar 32.5. Está ubicada aproximadamente en 32.5, esa línea azul. Ahora, si a 29.5 le resto 3, me da 26.5. ¿Qué significa esto? Significa que la mayoría de datos se encuentra entre 26.5 y 32.5. Esas dos líneas azules me están indicando que los datos o la mayoría de datos están dispersos o están alejados a esa distancia del promedio. A eso se le llama desviación media. Bien, por ahorita lo que me interesa es que tú sepas calcular la desviación media. Más adelante vamos a ver las gráficas y entonces sí tendrás que ubicar el promedio y la desviación media en las gráficas. Por el momento, solamente quiero que sepas calcular la desviación media. Bien, veamos otro ejemplo. Dice, calcular la desviación media, el rango y desviación absoluta en los siguientes datos. También tenemos una serie de datos que aparecen ahí. Y vamos a proceder de la forma anterior. Elaboro una tabla, pero ahora la voy a cambiar las columnas. Ahora primero voy a colocar la columna X, que son los datos, y la columna F, que es la frecuencia. ¿Para qué? Esto me va a ayudar, como te dije hace un momento, para que no escriba tantas veces, por ejemplo, el 30, o tantas veces el 31, o tantas veces el 40, sino que con la frecuencia voy a indicar cuántas veces se repite. Ahora, el rango se va a calcular restando 40 menos 19. ¿Por qué? Porque 19 es el valor menor y 40 es el valor mayor. Es una coincidencia en los datos, no es porque siempre te va a dar 40 y 19. En este caso, pues es una coincidencia con el ejemplo anterior. Bueno, para este caso me da 21 también el rango. Ahora, voy a agregar una columna que la otra tabla no tenía, que es X por F. ¿Para qué me sirve esa columna de X por F? Para que pueda calcular el promedio, para que no sume todos los datos y se me complique o que vaya a equivocarme, mejor hago lo siguiente. Voy a multiplicar cada dato por la frecuencia. O sea,
19 por 1 te queda 19. 21 por 1, 21. 23 por 1, 23. 26 por 1 te da 26. 27 por 1 es 27. 28 por 1 te queda 28. 30 por 3 es 90. 31 por 2 son 62. 32 por 1 son 32. 36 por 1, 36. 39 por 1, 39. Y 40 por 2 son 80. El 3 que aparece en el 30 es porque el 30 se repite 3 veces. El 31 se repite 2 veces y el 40 se repite 2 veces. Si efectúo la suma de la columna X por F, me va a quedar 483. Eso equivale a que sume cada dato. Si yo sumo cada dato, o sea, los 16 datos, me debe dar 483. Es lo mismo. Entonces divido 483, que es la suma entre 16, esto es igual a 30.18. El promedio o media aritmética es igual con 30.18. Bien, voy a agregar las dos columnas que teníamos en la tabla anterior, o sea, del ejemplo anterior, que es restar el dato menos el promedio. Si te das cuenta, en todos los casos, estoy restando a cada dato el valor de 30.18. Y en la columna D obtengo esa resta. Entonces tengo 19 menos 30.18, me queda menos 11.18. 21 menos 30.18 te da menos 9.18. 23 menos 30.18 menos 7.18. 26 menos 30.18 te queda menos 4.18. Y así podemos proseguir hasta 40 menos 30.18 te da 9.82. Esta columna de desviación me va a ayudar para que pueda calcular la desviación absoluta. Entonces, calculando frecuencia por la desviación, multiplico la columna F por la columna D. Por eso te da menos 11.18, porque es menos 11.18 por 1 te da menos 11.18. Menos 9.18 por 1 te queda menos 9.18. Por ejemplo, donde tengo punto 18 por 3, te queda menos punto 54. Donde tengo punto 82 por 2, te da 1.64. Entonces, ¿cómo se calculó los datos de esa columna? Multiplicando la columna F por la columna D. Bien. Ahora, voy a agregar mi columna de valor absoluto de F por D. ¿Cómo la agregábamos? O más bien, ¿cómo salían esos datos? Recuerda que son los mismos datos, pero con signo positivo. Es decir, menos 1, menos 11.18, su valor absoluto es 11.18. Menos 9.18, su valor absoluto es 9.18. Menos 7.18, su valor absoluto es 7.18. Y así sucesivamente. La suma de esa columna me da 75.36. Ahora bien, voy a calcular la desviación media, que es dividiendo la desviación absoluta entre el número de datos. ¿De dónde salió 75.36? Pues de la suma que tengo en la tabla, en la última columna, es 75.36. Entre 16, que son los datos, me da 4.71. La desviación media es 4.71. Gráficamente significa que el promedio es 30.18. A esto yo le puedo sumar 4.71.
y me da 34.89. Y le puedo restar también a 30.18 el 4.71 y me da 25.47. Quiere decir que entre 25.47 y 34.89 se encuentra la mayoría de datos. Bien, en los ejemplos que puedes tener como ejemplo, o más bien, en los ejercicios que puedes tener para que realices, yo te recomiendo que uses una tabla similar a la última que hicimos. De esta forma se va a hacer más ágil el cálculo de datos. Bien. No son operaciones muy complicadas, tal vez es un poco laborioso porque pues siempre la estadística implica que hay que hacer muchos cálculos, pero bueno, si tú te auxilias de tu calculadora, pues rápidamente puedes acabar un ejercicio de este tipo. Bueno, espero que hayas entendido bien este tema y si no es así, pues ya sabes, espero tus dudas o tus comentarios, ya sea por WhatsApp, ya sea por vía Face, ya sea por correo electrónico y nos vemos la próxima. Espero que te encuentres bien, que cuides a tu familia, cuídate a ti mismo y muchas gracias por tu atención.